Gloria a Dios. Puede sentarse. Bueno, vamos a hablar en esta mañana sobre el don de la justicia. Leo, ¿tiene grabando este mensaje? Gloria a Dios. El don de la justicia. Este es un tema tan importante, hermanos, es un tema vital. Hace mucho, nada ha impactado tanto mi vida, mi ministerio, como la revelación de esto, de lo que es ser la justicia de Dios en Cristo. Lo he predicado por años y lo voy a seguir predicando porque sé que es algo, hermanos, que no se capta y se tiene que estar hablando porque la mente no lo capta. Dice la Escritura que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pero yo sé que tenemos que estar hablando de ello para que Dios esté tratando su Espíritu Santo con la iglesia que ha sido tan robada, tan atropellada por el demonio, tan lastimada, hermanos, devaluada, le ha dejado en un lugar donde a veces no se puede levantar. Y yo sé que lo siento en mi corazón, que es el deseo de Dios que asimilemos esto para poder movernos. Hemos estado hablando sobre actuar, sobre la palabra, sobre tener no solamente que saber, sino tener que actuar sobre lo conocido, sobre lo que Dios está hablándonos y diciéndonos que somos y que tenemos. Segunda de Corintios 5:21. Dice así la palabra de Dios, y pon atención, hermano, no te distraigas, porque estas cosas del Espíritu requieren mucha atención. Segunda de Corintios 5:21 dice así, dice en el 20 que somos embajadores en nombre de Cristo en este mundo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjate nada más, por medio de ti, Dios ruega. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y dice en el 21, una verdad tan maravillosa, tan profunda, tan importante, hermanos, un diamante aquí en esta Biblia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, no lo veamos todo así para todos. Hazlo para ti solamente. A Cristo, que no conoció pecado, por mí Dios lo hizo pecado, para que yo fuese hecha justicia de Dios en Cristo. Jesucristo tuvo que mancharse con el pecado para que yo pudiera ser limpia delante de Dios y sin mancha, porque Él se llevó todo. Él se hizo el pecado para que yo fuese limpio. Hazlo personal, hermano. Para ser hecho no solamente limpio, para ser hecho justo, para ser hecho su justicia. La justicia de Dios en este mundo eres tú, soy yo. La justicia de Dios en este mundo es la iglesia. La Biblia habla de dos reinos. La Biblia habla de dos pactos. La Biblia habla de dos padres. Dios Padre y Padre el diablo también, dice Jesús. De dos hombres. El hombre viejo y el hombre nuevo. Dos que tenemos que estar alimentando. Ahora, también habla de dos justicias. Hay una justicia, se habla de dos hombres, el hombre carnal y el hombre espiritual. Habla de dos justicias. Una justicia que es carnal por la ley y una justicia que es espiritual por Cristo. De esta es la que yo quiero hablar, porque es un don. Es un don, es un regalo de Dios. Nadie puede adquirir esto por sí mismo, hermanos.
Nadie puede adquirir. Y es importante no ser ignorante de lo que es ser la justicia de Dios. Es importante, ¿por qué? Porque dice en Romanos 10:3, en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios, fíjese bien las palabras, voy a tenerme que ir despacio en este mensaje, dice, porque ignorando la justicia de Dios, no sabiendo nada de ella, de lo que es la justicia de Dios, y yo quiero que sepas que mucho cristiano, tú le hablas de la justicia de Dios y no sabe ni qué, y Él es la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, aquí hay dos, habla las dos justicias, la que es propia y la que es de Dios, y dice que la de Dios se ignora. Casi el ser humano conoce nada más lo de uno. ¿Y sabe qué? ¿Qué he hecho? No soy justo, he pecado, como estoy delante de Dios y mucha gente se condena y otros no le importa. Pero nunca se piensa en la justicia divina, en la justicia de Dios que fue dada como un regalo a todo ser humano que cree en Jesucristo. Ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sabe que tenemos que sujetarnos a esa justicia? Tenemos que depender de esa justicia. Hay que depender de esa justicia. Pero si la ignoramos, ¿cómo vamos a depender de ella si ni siquiera sabemos que existe? Este es un tema que no le gusta al demonio. Él sabe lo que un cristiano avanza si empieza a establecer la justicia de Dios en su vida. Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no han dependido de esta justicia. Y la justicia fue de Dios, fue dada, fuiste hecho justicia de Dios por un don de Dios para que tú te puedas mover en autoridad y en poder. Oiga bien, aquí no se trata de ser solamente lo que yo creo que soy, o de tener lo que yo alcanzo a tener por mis méritos, sino de ser lo que Dios dice que eres y tener lo que Dios dice que te corresponde. Eso es lo que Dios quiere ver a sus hijos, moviéndose en esa justicia, obteniendo lo que ya dijo Él que era nuestro, ya dijo Él que así somos, Él lo dijo. Él es la autoridad suprema. Entonces, hacer uso de esta justicia te va a librar de toda condenación. Es clave apropiarte y depender de la justicia de Dios. Es clave para que tus oraciones sean eficaces, cristiano. Es clave para que el demonio fracase contigo. No que no te ataque, pero es clave para que Él fracase contigo. Es clave para que tú vayas de triunfo en triunfo. Es clave para que la carne no te domine. Es clave, fíjate bien, esto es algo tan fuerte, tan vital en nosotros, para que tu carácter se afirme. Esto es clave, es la base del poder y la autoridad. Hay autoridades civiles, hay autoridades militares, hay autoridades empresariales, hay autoridades familiares, hay autoridades eclesiásticas, pero la autoridad espiritual es diferente. Se puede tener una y no tener la otra, hermanos. Autoridad espiritual es la autoridad que tiene su base en la justicia de Dios que tú eres, hermano. Pero tienes que usarla, tienes que ejercitarla. Mira, hay tanta gente, hermanos, que
no se sujeta a la justicia de Dios. Están sujetándose por sus obras, por sus méritos, porque yo soy así, soy tan bueno, no le fallo, no esto, no. Hermano, es bueno que no falles, pero no te sujetes a eso. No dependas de eso, porque esta es la base por la que tú no vas a ir brincando. Yo me encuentro mucha gente, a veces gente buena, pero no puede salir de lo mismo, porque está estableciendo su justicia y no la justicia de Dios. Y es bueno tener buenos, es más, es fruto de buenas obras, tener buenas obras, tener buen testimonio, es el fruto del nuevo hombre, pero no debes apoyarte en él. Son verdades, mire, las cosas espirituales, hermanos, son tan finitas que uno puede brincarse fácilmente de un lado al otro. Aquí dentro de ti ya ni cuenta te diste. Nuestras acciones, nuestras actitudes son producto, las buenas actitudes son producto de los frutos que dijo el Señor que tendríamos llenos de frutos, pero son frutos de todos. Esta carne tiene frutos. Cuando cambias, cuando tienes ya un buen testimonio, cuando dejaste tales hábitos, cuando te portas bien, cuando haces caridad, cuando esta carne hace lo bueno, es un fruto de tu cuerpo, que la palabra está haciendo efecto. Pero también hay frutos del Espíritu. Tu espíritu también, si va creciendo, tiene frutos: benignidad, templanza, amor, mansedumbre. Todo esto es fruto del Espíritu. Y frutos de justicia, esos brotan del alma, esos brotan de tu carácter, esos brotan de una firmeza que nadie te puede mover, que te anclas ahí el parado en la roca y nadie te mueve. Sí, que eres tenaz, que tienes iniciativa, que no eres influenciable, que no te dejas mover tan fácilmente, que no estás como la ola del mar dudando ahora y mañana creyendo y pasado dudando, sino que afirma tu carácter. Esta palabra viene a afirmar todo nuestro ser. El nuevo pacto. Pero hablando de la justicia de Dios, tenemos que usarla. Tú tienes que ejercitarla, porque no solo la tienes, sino que tú eres eso. Dice que Jesucristo fue hecho el pecado. No nomás llevó el pecado, fue hecho el pecado para que tú fueses hecho su justicia. Justicia de Dios en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Es un tema tan interesante, hermano, tan interesante, tan vital para nuestra vida espiritual. Ahí está el por qué a veces no podemos salir adelante. Y es que a veces la doctrina no está incluida, en la doctrina no está incluida esta parte, el don de la justicia. Sin justicia de Dios, el cristiano, siendo salvo, no va a poderse mover en autoridad y en poder. Puede madurar en todos los otros frutos, pero no va a poder ejercitarlo, hermano. ¿Por qué? Porque habrá debilidad. La justicia viene para fortalecer, dije, nuestro carácter. Y ahí, hermano, también están las decisiones. Ser decisivos en lo que creemos, y se necesita ser decisivo para ejercitar autoridad y poder. Acuérdese, vimos, no sé si hace 8 días, cómo el centurión romano movió su fe y le dijo a Jesucristo: yo sé de autoridad, di la palabra, yo digo a este ve y vaya, al otro ven y viene, di la palabra y mi criado sanará. Y dijo: porque yo conozco de autoridad, tú nomás habla y sé que se hará. Entonces, el hecho, hermanos, de conocer autoridad ayuda a nuestra fe. ¿Sí? Cuando se es rebelde, no se afirman en esta fe. Porque piensa que así como se mueve y como puede decir que no y que está inconforme, así también puede hacerlo con Dios. Y con Dios todas las cosas son derechitas, hermanos. Dice que no hay nada torcido ahí.
En el libro de Romanos capítulo 5 y 17. ¿Por qué estoy diciendo esto? Aquí nos dice en Romanos 5, 17, lo mismo que te estoy diciendo ahorita. Dice así la palabra del Señor. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue el transgresor? Adán. Y por él entró la muerte, reinó la muerte. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, subraya esta palabra, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es el regalo de la justicia. Un don es un regalo que Dios te da. Y dice aquí, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay que recibirlo. Así como la gracia, Dios te dio la gracia y te hizo la justicia. Van juntos para reinar. Tienes que saber todo lo que tienes, eso es la gracia, y todo lo que eres, eso es la justicia. Para poder reinar, oye bien, conforme a lo que Dios te está diciendo. Dios te dio la gracia, todo lo que Él tiene, pero te hizo su justicia. Así como Él es, así eres tú en este mundo. Ya no más, qué cosa tan grande, hermano. Te hizo y te dio. Ahora, aquí dice que reinará en vida. Quiere decir, reinar es estar arriba, no fracasando, pero reinando. Los que reciben esto. Ahora, ¿lo has recibido? Esto es, ¿lo has aceptado? ¿Te la estás creyendo? ¿Estás actuando como Dios dice, diciendo, porque soy esto, esto se hace? Ordenando, ¿lo has recibido? Porque lo necesitas para reinar. No se puede tener guardado. Alguien puede decir, si yo ya lo recibí, ahora lo estás usando. Ese don de justicia tiene que estar bien claro, hermano, en tu ser, en tu mente, en tu corazón. Dice en la armadura de Dios, dice que nos pongamos la coraza de justicia, que protege nuestros órganos vitales. Sí, la coraza de justicia, de justicia. ¿Cuál justicia? Pues la justicia de Dios. Dios te hizo su justicia. Y uno lee estas cosas y dice, bueno, reinaré en vida si recibo la abundancia de gracia y el don de la justicia. Un regalo se puede tomar y guardar y no usarlo. Alguien te regala una loción y dices gracias y ahí la pones y nunca la usas. No va a servir de nada, ¿verdad? O te regalan una torta que te regalen, es un regalo. Y luego te lo pones ahí y no te lo comes. ¿Te hará efecto? No, ¿verdad? Entonces, nosotros no necesitamos, hemos dicho tantas veces, tanto pedir, sino movernos en lo que ya ha sido dado. En lo que ya ha sido dado. Tenemos que movernos en este don de justicia. Tenemos que movernos. Hay toda una, si alguien quiere saber más sobre la campaña, sobre el tema de la justicia, yo tengo una campaña completa donde yo sé que tú crecerás si la escuchas con mucho cuidadito, con mucho cuidado, poniéndole atención. Necesitamos recibir y usar este don de justicia, esta verdad, lo que tú eres, lo que tú tienes, porque dice que ignorando la justicia de Dios, establecemos la nuestra propia. Y es allá donde decimos, pues Dios no me ha dado, o alguien viene a acusar, por eso no recibe, porque haces, porque no hiciste.
Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios te ve como su justicia, hermano. No te ve de otra manera. Y aquí en Romanos 5, donde estamos, mire, vamos a seguir leyendo, dice en el 18. Así que como por la transgresión de uno, por la falla de uno, vino la condenación a todos los hombres. Por la falla de Adán es que yo tengo esta concupiscencia que me hace imperfecta delante de Dios. Por la falla de Adán. La condenación no es por lo que hago, sino por lo que no creo. Jesucristo dijo, el que cree en mí no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree, viene a salvación. Entonces, la salvación es por creer en Jesucristo. Y dice que la condenación vino por Adán a todos los hombres, de la misma manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, Dios envió con Jesucristo para que viniera a justificarte, para que pudieras vencer con autoridad y poder mundo, demonio y carne. Sintiéndote libre de condenación, porque soy libre de condenación, porque nada me acusa, puedo usar autoridad y puedo ir contra el mundo, demonio y mi carnalidad también, para dar buenos frutos, ¿verdad? Entonces, dependemos de esa justicia. Esta justicia que nosotros estamos hablando, hay que sujetar, dice, no se han sujetado, o sea, no han dependido de la justicia de Dios. Es para depender, es para obedecer a esta justicia, es para obedecer lo que el Evangelio está hablando de nosotros. Mire, ve ahí en Romanos 6, en el versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, porque así quedamos a causa de que entró el mal en la carne, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir? Veniste para obedecer a la justicia. A obedecer a la justicia. ¿Para qué tengo que obedecer a la justicia? ¿Por qué? Porque el nuevo hombre es esto. Y tengo que obedecerle porque está conectado con Dios. Obedecer a la justicia no me va a traer males. Obedecer a la justicia es para que me vaya bien. Obedecer a la justicia es para que yo pueda vencer. Obedecer a la justicia es que tengo que hacer uso de ella. Puedo hablar en autoridad, puedo hablar en poder. ¿Por qué? Porque estoy parado en la justicia que Dios, que Cristo me hizo la justicia de Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres la justicia de Dios en Cristo. Ahora, no nos conviene pararnos en nuestra justicia, hermano. Así sea la más buena y la más bonita y lo mejor que tú tienes. No te conviene. ¿Por qué, hermano? Vamos a ver por qué. Lucas 16, 15. Dice aquí. Está hablando, cuando se habla de la justicia humana, luego nos ponen como ejemplo a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos que nomás andaban juzgando a todo el mundo y a ver qué hace este y a ver qué hace el otro y juzgando vidas y si alguien falló a la ley, pues vamos a matarlo, vamos a lo que decía la ley que hicieran, ¿verdad?
vamos a apedrearlo, vamos a hacerle pues todo lo que requiere la ley. La ley es durísima, hermano, es dura. Dice Lucas 16:15. Vamos a leer de más arriba. Dice, y oían también en el 14 todas estas cosas los fariseos y eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo Jesucristo, vosotros sois los que os justificáis. Vea esta palabra justicia. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Mire, hermano, esta parte sublime, este concepto es muy alto, muy elevado en cuanto a la moral. Es un concepto alto en cuanto a la moral. Entonces es sublime, es una persona intachable, ¿verdad? Dice, pero si se está basando en eso, ¿sabes qué? Es carne. Y esto es abominación hacia Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que lo sublime sea abominación para Dios? Bueno, pues aquí dice la Escritura. Dice, Dios conoce vuestros corazones, o sea que a Dios no se lo vamos a impresionar con dar una apariencia de muy espiritual cuando Dios ve que el corazón no es cierto. Y dice, Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Miren nomás, hermano, qué tremendo, cómo uno tiene que fijarse en estas cosas. Dios se enoja cuando el hombre quiere justificarse por sí mismo y está comparándose con los otros. Yo soy mejor, Dios conmigo, a mí sí me quiere, a ustedes no porque son así. Y estamos juzgando las vidas. Esto es abominación para Dios. Las comparaciones, Isaías 65:5, y lo era desde el Antiguo Testamento. Y vaya Isaías 55:5, porque lo que yo digo lo tengo que comprobar con la palabra. No quiero hablar nada más de mí, sino hablar lo que Dios dice. En Isaías 65:5 dice así. ¿Se acuerda que Jesucristo le decía a los fariseos sepulcros blanqueados? Por fuera muy blancos, pero adentro están podridos. Sepulcros blanqueados. Esto es la misma cosa que estamos aquí. Dice en el 3, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos. ¿Sí? Estaban cumpliendo la ley por fuera. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y dice en el 5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Sabe por qué la ley ya no funcionó y Dios quiso traer la gracia? Porque ya todo lo que Dios le había mandado de 10 mandamientos al hombre, lo obedecían, hermanos, pero lo obedecían, pero adentro de su corazón estaban mal. En el Nuevo Testamento Dios está viendo tu corazón. Ya no cuentan estas cosas para con Dios. Ya esas máscaras y esas apariencias, la apariencia del hombre se pasa, al rato ya nos damos cuenta que no era así. Pero desde el Antiguo Testamento
Dios se cansó, hermanos, de una ley que les dijo no matar, no fornicar, no levantar falsos, pero todo lo hacían por abajo, nomás aparentaban. Y aquí en Isaías 1, vaya a Isaías 1, ahí está diciendo en el versículo 11, empezando con el versículo 11, a mí se me hace tan fuerte y entiendo por qué Dios tuvo que cambiar aquello, porque el no matar, no fornicar, no levantar falso, pues ellos empezaron a hacerlo, pero lo hacían ya nomás en pura apariencia, puro fingimiento. Y ¿sabes qué? Dios vino a traer un nuevo hombre dentro de nosotros para que tuviera cosas reales, genuinas, y nos quitáramos de estas apariencias. Dice en Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, fíjese cómo estaba el Señor, ya harto. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya no quiero nada de eso, estaba diciendo. Eran cosas de la ley que él había puesto. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Sí le ofrecían muchas cosas, pero dice, estás hollando mis atrios, pisoteándolos porque su corazón no era recto. Dice en el 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo eran cosas que la ley decía que tenían que hacerse. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea que aprovechaban para hacer de todo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dijo el Señor. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Y sabe qué? Aquí mismo da la buena nueva. Aquí mismo dice, ya voy a poner un pacto nuevo. Ya esto ya no sirve. Ya nomás están tratando de cumplir pura apariencia, pura hipocresía. Y aquí mismo, en este Isaías, en el versículo 18, anuncia la buena nueva. Mire, que es en la que tú y yo hemos entrado. Dice en el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, ¿sabes qué? Ya no me des tanto sacrificio y tanta ofrenda y tanta cosa de matar animales y de las lunas nuevas y todo. ¿Sabes qué? Ya párale ahí porque ya veo que es pura hipocresía. Mejor yo voy a limpiarte de todo eso para que puedas vivir una vida nueva. Hermanos, ¿a nosotros nos ha tocado vivir esa vida nueva? Por eso ya no tenemos que vivir en esto. ¿Qué más limpio quieres que Dios te dejó que te hizo su justicia? ¿Qué más queremos, hermanos, delante de Dios? Tenemos que asimilar esto. Gloria a Dios, sí, hermano, nos hizo su justicia. Porque dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Y cuando hay estas cosas, el Espíritu lo capta y lo rechaza, porque el Espíritu va en acuerdo con Dios. Lo más sinceros que podamos ser, lo más transparentes, hermano. No importa, bueno, si no hemos vencido algunas cosas, ni modo. Pero aceptando nuestras situaciones es como vamos a salir adelante. Lo que Dios quiere que entendamos es que nuestra justicia, ni te apoyes en ella ni la andes tratando de poner. Nuestra justicia era, oiga, en el terreno espiritual, no nos sirve de nada. Nuestra justicia, lo que tú puedas hacer, no te sirve, no te apoyes en ella. Apóyate en la justicia de Jesucristo que tú eres. Lo que Dios quiere que entendamos es esto.
Dice Isaías 57:12, yo publicaré y tus obras que no te aprovecharán. ¿Ve? Este es Antiguo Testamento. Si quiere lo busca ahí en su casa. Isaías 64:6 lo vuelve a decir. Si bien todos somos como suciedad, todos, para no admirarnos unos de otros. Todos somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos. Así es el hombre en lo natural. Por eso no podemos apoyarnos en lo que hace esta carne, hermanos. ¿Sabes qué? Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Tú eres eso. La justicia de Dios en Cristo. Fíjate, justicia de quién, de Dios. Es que la mente ni siquiera lo alcanza a captar, hermano. Yo pido el Espíritu Santo porque esto se revela por fe y para fe. No lo trates de razonar, deja que el Espíritu de Dios te lo revele. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Todo eso que estoy leyendo éramos porque a Dios no le gustaban los que se comparaban, los que se sentían más santos, los que creían que eran más. No le gustaba. Esto es abominación delante de Dios. Entonces, Él nos da su justicia. Es de Él para apoyarnos en ella y poder reinar contra mundo, demonio y carne. Porque esa justicia te hace fuerte, hermano. Esa justicia te hace fuertísimo. Te madura, pero hay que recibirla y hay que usarla. Allá en Apocalipsis 3:17 también está diciendo lo mismo porque es el final. En Apocalipsis 3:17 está diciendo exactamente lo mismo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, tú te ves de acuerdo como tú por lo que tú tienes. Tú crees que eso te da mucho valor. Yo te digo que eres un pobre espiritualmente. Si no tienes a Cristo, ¿verdad? Y dice en el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y mire, hermano, que ni lo hemos comprado, Él no lo dio. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto es lo que Dios quiere, que veamos lo que Él ya hizo en ti. Porque tú eres un creyente. Tú no tienes ya necesidad de todo eso que leímos del Antiguo Testamento. Eso es parte de lo que ya pasó en ti. Para que no te condenes por nada ni por nadie. Tú eres un hijo de Dios. Tienes fallas, sí, pero tú vas en un proceso. Dios te lleva enseñándote y tú aprendiendo y creciendo. ¿Sí? Decimos, pues es que tiene muchas fallas. ¿Sabe qué? Es chiquito, pero no deja de ser la justicia de Dios en Cristo. Aunque sea chiquito, eres la justicia de Dios. Eres la justicia de Dios. Todavía no vencerás algunas cosas, pero si tú te apropias de esta justicia, tú vas a vencerlo. Amén, hermanos. Entonces, Pablo lo entendió perfectamente, el apóstol Pablo. A él se le reveló este misterio de la gracia y la justicia, sobre todo de la justicia, hermanos. A él se le reveló. Y yo encuentro este hombre que lo agarró tan fuerte, que lo dejó aquí en Filipenses 3:4. Porque comprendió que con todo lo que él era un fariseo. ¿Sabe lo que era un fariseo? Esos que cuidaban la ley y nomás andaban viendo a ver quién fallaba. Y ellos eran duros porque la ley de cumplir, les endurecía el corazón. Dios lo que quería con haberles puesto esa ley es que se dieran cuenta que no podían cumplirla. Y ahí está San Pablo, Filipenses 3:4.
Es muy fuerte si uno lo lee de un apóstol. Este es un apóstol, hermanos, que se le reveló la justicia y la gracia. Y él comprendió, dice aquí, desde el 4, está hablando de su carnalidad. Y dice, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dijo, yo más. Vea en su carnalidad el orgullo que tenía, O sea, yo más que todos los demás. Y luego dice, empieza en el 5 a decir todo lo que él era, lo que tenía él en su carnalidad que había hecho. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Imagínense nomás, sin Cristo, el orgullazo que traía este hombre. Era duro, pero duro. Bueno, tan duro que pidió a que iba a ir a matar a los cristianos porque creía que andaban en contra de Dios. Un orgullote, hermanos, linaje de Israel. A veces estos apellidos o estas cosas nos hacen así. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, imagínense nomás. Un orgullo tremendo. Pero primero se levanta y luego él mismo se da el aplastón. Dice en el 8. No, en el 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, todas esas cosas. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, eso que le era para él tanto orgullo, se dio cuenta que no le servía para nada, que era como la basura. Tú avientas algo a la basura, es algo que no te sirve. Dijo, no me sirve haber sido de la tribu de Benjamín, haber sido del linaje de Israel, haber sido fariseo, hebreo de hebreos, perseguidor de la iglesia. Todo eso creía que andaba, que Dios se lo iba a agradecer. Dijo, no me sirve para nada. Nada, porque él entendió lo que era la justicia de Dios. Y dice, a fin de conocerle y ser hallado en él, dice en el 9, mire bien, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que era cumplidor, pero esa no la tomaba en cuenta, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aviento toda mi justicia para tomar la justicia de Dios. Fue hecho la justicia de Dios. Ahora, imagínate, hermanos, esa justicia, dijo, que él tenía de haber sido tan cumplidor y irreprensible en cuanto a la ley, no le servía, la tenía por basura, dijo. Imagínate a predicarle esto a los judíos. Y Dios le dijo, tú vas a predicarle a los gentiles, Pablo, no a los judíos. Pero imagínate cuando los judíos oían, porque para ellos la ley, pues es la ley que Dios les había dado. ¿Cómo iba a decir que era basura? Pero él no dijo que la ley era basura, él dijo que lo que era para él ganancia no le servía. La ley de todas maneras brotó de él. Sí, brotó de él, pero ya cuando recibió la justicia de Dios, entonces pudo cumplir la ley, pero ya de corazón, no por imposición. Una cosa es que tú hagas porque te imponen y otra cosa es que lo hagas porque te nace. Una cosa es que digas, yo me sujeto pues, y otra cosa es que digas, yo soy sumiso. Me brota esa sujeción.
me brota hacerlo. Y esto que te lo haces por ley cuando es impuesto. Cuando lo haces solamente porque sabes que hay una consecuencia, eso es carne y eso no te sirve. Lo que Dios quiere es que nos brote el nuevo hombre, que esa justicia tenga buenos frutos, que el Espíritu tenga frutos y que aún la carne dé frutos de buenas obras, pero no por imposición, porque venimos a caer otra vez en lo que decía Isaías, la carne haciéndolo solamente, hipócritamente. Dios no quiere esto, hermanos. Por eso tenemos que entrar, y el demonio sí quiere que sigamos en la misma ley. Él no le gusta esto. Están muy ligadas, pero una brota de la carne, una brota del espíritu. Y tenemos que madurar para identificar estas cosas. Es como el afán y la ansiedad y la perseverancia. El afán y la ansiedad son de la carne y no te van a servir para nada. Pero la perseverancia brota del espíritu y con esa sí vas a obtener. Se parecen, pero no es lo mismo. Esta es la verdad del Evangelio, hermanos. En el Evangelio esta justicia de Dios se revela. Y uno tiene que estarla predicando para que agarra una parte y otra y otra. No brota de la mente, brota de tu espíritu. Al que no conoció pecado por nosotros, Cristo jamás pecó. Dios, el Padre, lo hizo el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo nos hizo su justicia? Haciéndolo a Él el pecado. Hermano, ¿cómo vamos nosotros a seguir dependiendo de nuestra justicia, de lo que hago, cuando ya Cristo llevó todo tu pecado? Te dejó libre para que actúes en justicia. Es tu derecho a hablar a todas las situaciones de tu vida negativas. Es tu derecho a crear, a imaginar y crear y decir: yo voy a lograrlo esto, yo voy a lograr lo otro. Porque si nuestra mente se llena de negativismo, se llena de cosas negativas, hermanos, vamos a tener las cosas negativas. Pero si nosotros nos llenamos, hermanos, de esta palabra y nos sentimos, así como alguien dice: ay, se cree tan guapo, ni está. Oiga, hermano, no importa que no esté, si él se la cree, va a actuar, ¿no? Bueno, créetela que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Acepta esa verdad y muévete en esa verdad, porque te va a servir. ¿A quién está? Tiene que ver tanto nuestra mentalidad. Esta justicia de Dios en Cristo se acepta, hermano, con la decisión, y tiene que quedar en nuestra mente y puesta en nuestro corazón como coraza. La coraza de justicia. ¿Por qué? Nomás te ve el demonio con esa y ni se te acerca, hermano. Y si se acerca, ya sabe, va a buscar por dónde. Pero esto te cubre todas tus partes vitales. Podrá tumbarte, pero no destruirte. ¿Qué dice San Pablo? Derribados, pero no destruidos. Entonces podrá tumbarte, pero no te llega. Gloria a Dios. Haciéndose Cristo el pecado, nos hizo su justicia. Segunda de Corintios 9:9 dice: su justicia permanece para siempre. Miren, hermanos, es un regalo, no te lo va a quitar. No te va a quitar porque fallaste. No te va a quitar porque tropezaste y caíste. Tú sigues siendo su justicia. Anímate. Levántate si te caíste y emprende otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es amplio en perdonar. Y tú eres perdonado eternamente. Eternamente, hermanos. Su justicia permanece para siempre, dice 2 de Corintios 9:9.
esa justicia que Él nos hizo, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que es eterna. Te justificó eternamente. Se te hizo su justicia eternamente. Tú solamente tienes que madurar en ti esa justicia. Tienes que ir madurando, pero no todos somos justos de la misma manera. Nada más vamos creciendo, unos más y otros menos, pero todos, unos quedamos, otros vamos creciendo así, otros no, pero somos la justicia de Dios. ¿Sí? Se va madurando solamente. Jesucristo obtuvo para ti eterna redención. Entonces es eterno, su justicia permanece para siempre también. Es eterno como el perdón, es eterno, la justicia es eterna, su amor, la vida que has recibido es eterna. Su justicia también es eterna, hermano. El hombre no puede ser justificado por una justicia propia. Como Pablo, que cumplía todo, pues digo que cuanto la ley era irreprensible, quiere decir que cumplía. Dice, pero todo lo que era para mí ganancia lo estimo como pérdida. Yo mejor prefiero ser la justicia de Dios y no la suya propia. Y mire, hermanos, y tanta gente, y aún cristiano, que se basa en su justicia, en su justicia. Y siempre que alguien se basa en su justicia, anda viendo la vida de los demás. Cuando yo veo a la gente que está viendo nomás la vida de los demás, digo, no ha entendido la justicia todavía. Porque tenemos que saber, hermanos, que vivimos en una carne contaminada por el pecado. Todos de la misma manera fuimos salvos. Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí lo dice, Romanos 3:20, San Pablo habla bastante de esta justicia. Justicia propia, trapos sucios delante de Dios. Y me imagínense, hermanos, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que su justicia eran trapos sucios, dijo, no los quiero. Yo prefiero ser la justicia de Dios y estar delante de Dios sin ninguna deuda de pecado. Ninguno es justificado. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir esto? Gratis. ¿Qué quiere decir? Que no te cuesta nada. Siendo justificados gratuitamente. ¿Sí? No te va a costar nada, solamente que lo aceptes. Gratis. El don de justicia no cuesta, solamente se recibe y se usa. Justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque Cristo te redimió, te limpió. Entonces tú fuiste justificado gratis, gratuitamente. Porque por gracias, Efesios 2:8, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es un don de Dios. Léalo, ahí dice, es un don de Dios, no por obras, para que no tengamos de qué gloriarnos. Por Cristo, por Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe que todo esto lo planeó el Padre? Desde que Adán cayó, lo planeó y vio la humanidad contaminada con la concupiscencia del pecado en su carne. Y sabía que unos de una manera y otros de otra y otros de otra, todos íbamos a fallar. Todos íbamos a fallar. De una manera o de otra. Pues yo no fallo en esto, yo nunca he hecho eso. Pues no has hecho eso, pero has hecho otras cosas, ¿verdad? No todos hacemos lo mismo. Unas cosas, pues yo por eso no. Por eso tiene que ser el perdón, hermanos. Hay que entender de qué estamos hechos para poder compadecernos.
Pero ¿por qué no puede vencer tal cosa y tú por qué no vences tal cosa también? Porque lo que le cuesta a la otra persona para vencer una cosa, te cuesta a ti para vencer otra. Porque estamos en una concupiscencia que tenemos que ayudarnos, no juzgarnos, pero ayudarnos, hermanos. Por Él estamos en Cristo Jesús. Primera de Corintios 30, mire qué precioso dice. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Me ha sido hecho por Dios a mí, Cristo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso eres tú, hermano. No hay lugar para el juicio. Todos fuimos salvos de la misma manera. Dígale al que está a tu lado, no hay manera, no hay lugar para el juicio. Tú tienes una cosa y yo tengo otra, dígale. Nosotros escogemos, hermanos, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta, pero nos hizo reyes y sacerdotes. Él hizo el cambio, ya lo hizo, está dentro de ti. Ya lo hizo. Cristo llevó una corona de espinas para darte a ti una corona de justicia y hacerte rey. De veras, hermanos, todo esto a Cristo se le dio por cetro una caña, burlándose, tú eres rey, para que tú en lugar de recibir esa burla en el terreno espiritual, el demonio te respete porque tú llevas el cetro de justicia. Te respete. Tenemos que usarlo, hermano. Hebreos 1:8. Tu trono, oh Dios. Bien, hermanos, somos de familia real. De eso sí tenemos que sentirnos orgullosos por Cristo, pero no por nosotros mismos. Hebreos 1:8. Ve ahí, dice la palabra del Señor en el puro 1, donde está hablando de que Jesucristo es heredero. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Equidad equivale a justicia, a integridad, es un cetro de justicia. Equivale equidad a justicia, integridad. Ese es el cetro que el Señor nos ha dado como reyes. Es un cetro, es un bastón que simboliza autoridad. Tú lo tienes. Date cuenta de lo que tú tienes, hermano. Tienes de familia real, de reyes, de Jesucristo, de allá vienes tú, cristiano. San Pedro nos dice, vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿no dice? Mas vosotros sois linaje escogido, del linaje de Dios. Ya no como Pablo, doy del linaje de Benjamín, de la tribu del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Nosotros somos del linaje de Cristo, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Así no ves Dios. El mundo no te va a ver así. Déjame te digo, así te ve Dios. El mundo no te va a ver así. Pero no importa, el demonio sí te ve así. Y ese es tu enemigo y sabe quién eres tú. Y tú tienes que saber quién es Él. Porque el mundo espiritual sí te ve así. Los ángeles, cuando tú hablas, obedecen a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque tú tienes ese poder y autoridad.
los ángeles, el mundo espiritual sí te ve así. Tú tienes que verte también como te ves en el mundo espiritual. La Biblia te está dando un retrato de cómo te ves tú en el mundo espiritual. Dijo Jesucristo en Apocalipsis, nos vistió, hermanos, dijo que andamos pobres, ciegos y desnudos, y nos dio un vestido de justicia, nos dio un cetro de justicia. Tenemos derecho a reinar y el rey tiene que hablar. Entonces, ¿dónde nos vestimos? Aquí en nuestra mente. Acepta la abundancia de gracia y el don de la justicia. ¿Por qué? Porque ese eres tú. Aquí lo dice la Escritura. ¿Por qué crees que allá en el Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan? Empieza a soñar, empieza a crear aquí en tu mente. Es como programarte, es como un rey que está diciendo, voy a extender mis dominios hasta allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Empieza a programarte, no te quedes con la misma programación. Dios dice, ensancha tus cortinas, alarga tus cortinas, ensancha tus estacas. No seas escasa, le dice a la iglesia, porque por todo esto las naciones dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con esto, y estaremos alegres. Pues claro, ¿cómo no vamos a estar alegres si vamos a estar venciendo, luchando, pero venciendo? No digo que así sin hacer nada, no, con lucha, porque hay un demonio, Hay un demonio que no quiere que te enteres de este don de justicia. Hay un demonio que quiere que sigas apoyándote en tu justicia. Hay un demonio que quiere que vayas y te pongas con el antiguo pacto y te estés justificando por ti mismo, porque sabe que vas a estar débil contra él. Pero si tú agarras la justicia de Dios, hijo, nada me condena. A mi hermana Liseta tiene un canto que dice, nada me condena, algo así. Estoy limpio, soy salvo y estoy limpio. Alguien me dijo, oiga, ese canto está bien. Claro que está bien. A mí me gusta que escriban los hermanos sus cantos porque lo escriben de acuerdo a palabra de fe. Porque a veces oigo unos cantos que se van, en lugar de levantarte, te mandan al piso. ¿Cómo vamos a vencer si no tomamos, si no nos apropiamos de la justicia, hermanos? Cualquier viento de doctrina te va a tumbar. Cualquier comentario que hagan de ti te va a tumbar. Pero tú sabes quién eres, tú vas a estar firme. No te va a tumbar nada. Tú haces como Pablo, pues todas las cosas que eran para mi ganancia, yo las estimo como pérdida por el conocimiento de mi Señor Jesucristo, por amor del cual lo he dado todo. Y imagínate, toda esta justicia es para vencer y te lo da Dios de regalo. El don de la justicia, reinarán en vida los que la reciben. Mucho cristiano ha recibido a Cristo, pero no ha recibido el don de justicia. ¿No lo cree? ¿No lo cree, hermanos? Ay, ¿a poco sí de veras? No, tan mal ahí en casa de oración. ¿Cómo que nada les condena? Pues nada me condena. Lo dice el Señor. ¿De qué sirvió la sangre de Cristo si te vas a justificar por ti mismo? Cristo te limpió, agarró tu pasado y lo aventó a lo profundo del mar. Y ahora te está enseñando, te ha tenido misericordia, hermano. Conoce de tu carnalidad y te ha dado toda la armadura para que vayas contra ti mismo, contra la carne. Hasta que no entendamos esto, hermanos, cuando nosotros entendemos todas estas cosas, dejamos de juzgar y dejamos de pelear. ¿Por qué? Porque la mente tiene que ser renovada. Dice que prosperamos en la medida que prospera nuestra alma. Renuévate con esta palabra. Tú eres del nuevo pacto. Desecha la parte de la ley
para ti. ¿Sabes por qué? Porque esa ley, si tú pones el nuevo pacto, esa ley va a brotar de ti. El nuevo hombre viene con la naturaleza de Dios. El nuevo hombre, la justicia de Dios en Cristo, va a querer hacer lo recto. La justicia de Dios en Cristo no va a andar tapando, no va a andar con hipocresías y va a hablar derecho. Va a afirmar su carácter y va a hablar derecho. Al pan, pan y al vino, vino. Tú hablar sea sí o sea no, porque lo otro no está fluctuante, está derecho, firme en lo que ha creído. Porque la justicia te madura en tus buenas obras, te madura en tu alma, en tus decisiones, en tu memoria, en todo lo que está en tu mente y te madura también, hermano, espiritualmente. El hombre va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va enfrentando, va creciendo, va enfrentando. Ya vino otra cosa, ya se levantó un gigante, ya se levantó otra cosa. Cuando menos esperas y estabas tan a gusto, ya se levantó otra cosa, ya vino otro contra ti. Páralo, hermano, ordénalo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Establécete en esta verdad vital para poder reinar. Reinarán en vida los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Levanta tu mano ahí donde estás y di verdades, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Di: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo lo creo. En esta hora me apropio de esa justicia. La mía no me sirve para nada. La tengo por basura. Yo tengo nuevos frutos de buenas obras, sin hipocresía, para ganar al mundo, para testificar al mundo y ganarlo para Cristo. Esa justicia la voy a usar. Me voy a parar en esa justicia y desde ahí voy a ordenar al demonio que se aleja de mi vida, que suelta mi cuerpo, que suelta mi economía, que suelta mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi pasado. No acepto nada negativo de ello. En el nombre de Cristo Jesús, esa justicia me hace volar alto. Yo decido que la voy a usar y que voy a reinar, porque soy la justicia de Dios. Y a ella nada puede pasarla. Es más que vencedora, juntamente conmigo. No hay autoridad mayor que la autoridad basada en esta justicia. Y yo la tengo y voy adelante. Gracias, Señor. Amén. Es por Jesucristo. Es por Jesucristo, no es por ti. Acuérdate, no es por ti. Es por Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu santa palabra. Te doy gracias por tantas cosas grandes, como dice tu palabra. Grandes cosas has hecho con nosotros. Grandes cosas has hecho en nosotros. Grandes cosas has hecho en nuestras vidas, Padre. Espíritu Santo, yo sé que sin tu ayuda no podemos comprender este mensaje. Yo sé que he hablado, Señor, palabras que solamente tu Espíritu las puede hacer comprender. Yo dejo en tus manos a cada uno de los oyentes y aún a aquellos que escuchen por el disco. Mi boca, Señor, es tu instrumento, pero tú vas directo al corazón, Espíritu Santo.
para hacer entender, Señor, y sobre todo a poner por obra lo que hemos oído en esta mañana, para poder reinar, para poder comprobar, Señor, que tu palabra es poderosa. Los dejo en tus manos y declaro, Señor, que esta palabra no es robada, sino que esta palabra, Señor, sigue trabajando en los corazones de tus hijos. Y que no vamos a ser robados, no vamos a ser frenados, no vamos a quedarnos estancados, vamos hacia arriba, a volar. Que esta palabra, Señor, abre nuestras alas para levantar un vuelo alto a donde tú nos quieres llevar.